Hola, voy a hablarles un poco de la vida de César Vallejo por su paso en Europa. El 17 de junio de 1923, él decide salir del Perú e irse a Europa y llega exactamente el 13 de julio a París. En ese entonces sus recursos económicos eran muy bajos. En ese entonces también trabajaba como periodista y como traductor. Escribía para el diario El Norte de Trujillo y las revistas América y Latín de París. Sus dos primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, y tanto así que llegó al punto de dormir en las calles, pero también conoce a varias personas, como el escritor español Juan Larrea, como el señor Vicente Huidobro, y también conoce al señor Pablo Neruda y Tristán Tzara. Bueno, ellos lo ayudan para que él siga creciendo, ¿no? Más adelante. A principios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su papá, cual le afecta demasiado. Eh, en el año 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada revista eh, Les Grands Journaux Iberoamericans. También empieza a colaborar para la revista Limeña Mundial. En ese año el gobierno español le concede una modesta beca para que pudiera continuar con sus estudios universitarios de Derecho en el país de España. En los años siguientes, en octubre de 1927, él renuncia a dicha beca, ya que nunca se doctoró en letras ni en derecho. Renunció a su trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos y en 1926 conoce a su primera compañera, que era una joven francesa, Henriette Massieu, con quien convivió hasta octubre de 1928. Con Larrea funda la revista Favorables París Poema y con Pablo Abril de Vivero el semanario La Semana Parisien. Ambas publicaciones tuvieron gran acogida, ¿no? Y también empiezan a colaborar para la revista limeña Variedades. En 1927 conoce a París Georgette Marie-Philippe Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento frente en donde él se hospedaba. En ese entonces él profundiza sus estudios sobre el marxismo. También aparece una narración suya en Amauta, la revista que fundó en Lima su amigo José Carlos Mariátegui, y en la que también se produjeron varias de sus crónicas periodísticas. En abril del año siguiente eh, enfer- enfermó nuevamente de gravedad, pero se recuperó a los pocos meses. Todavía le acompañaba Henriette. Empezó a interesarse con más ahínco por las cuestiones político-sociales. Ese mismo año realiza su primer viaje a Rusia. Retorna a París y funda la célula parisina del Partido Socialista, que había fundado Mariátegui en su patria, después denominado Partido Comunista Peruano. En 1929 empezó a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el apartamento y bienes de su familia fallecida, de su fallecida madre, y junto con ella realizó un segundo viaje a Rusia. Eh, Antes de retornar a París, inicia la colaboración para el diario El Comercio como corresponsal oficial.
y continuó haciéndolo con la revista Variedades y Mundial. Esta labor periodística fue forzosamente suspendida en el año 1930. A raíz de la crisis mundial, cuando dichas revistas desaparecen, al igual que el suplemento dominical del Comercio, donde se publicaban los artículos, eh, esta primera parte de su estancia parisina, que va de 1923 a 1929, se sitúa la composición de algunos cuantos poemas, después, más adelante llamados poemas en prosa, un libro o recopilación de ensayos mmm, contra el secreto profesional y un proyecto de novela incaica. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce. Señaló el descubrimiento de su poesía en España, donde fue sometida a la crítica. Retorna a París y al poco tiempo es expulsado, acusado de hacer propaganda comunista. Junto con Georgette vuelve a Madrid, donde se pasa dificultades económicas. Ahí es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española. En 1931 se relaciona también con grandes literarios españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego y José Bergamín. Publicó también su novela proletaria, El Tungsteno, y su libro Crónicas y Ensayos, Rusia, en 1931. En 1931, y en un tercer y último viaje a Rusia, para participar en el Congreso Internacional de Escritores con el régimen soviético, retornan a Madrid y continúan con su pasión literaria. En 1932 decide regresar a París cuando es levantada su anteriormente restricción de ingreso. Ese año Georgette es hospitalizada, pero se recupera. En 1934 se casó por lo civil con Georgette. En 1935 y 1936 escribió varios cuentos, como por ejemplo El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, colaboró con fervor en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el Boletín Nueva España. En ese entonces le acompaña en esa labor el escritor Pablo Neruda. En diciembre del dicho año viajan a España, pasando por Barcelona y Madrid. Preocupado por los acontecimientos, en julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al Congreso Nacional de Escritores de la Defensa de la Cultura. De vuelta a París, es elegido secretario de la sección peruana de la Asociación Internacional de Escritores. Entre septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. También como el drama, el tema incaico La piedra cansada. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París.
pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del mismo mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación del antiguo paludismo que sufrió cuando era un niño. Entra en crisis el 7 y 8 de abril y fallece una semana más tarde. El 15, un Viernes Santo de llovizna, no un jueves, como había dicho en su poema. Piedra negra sobre una piedra blanca. Se realizó un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragón. El 19 del dicho mes, sus restos fueron trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio Montreux, en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar ahí, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos al cementerio Montparnasse, escribiendo en su epífero: he nevado tanto para que duermas. Bueno, ese es un poco de la vida de César Vallejo, ¿no? Transcurrir de los años. Gracias.